Hola con todos, bienvenidos nuevamente al podcast Cultura Padel. Hoy estamos con Sebastián Armijos, uno de los mejores jugadores de pádel en el país, y le damos la bienvenida a Sebas. Bienvenido, Sebas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, nada, un gusto estar aquí y pues bueno, conversar un poquito sobre pádel y lo que se viene. Claro que sí, Sebas. Yo quisiera arrancar siempre como hago con todos mis invitados y cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria dentro del mundo del pádel, cuáles fueron tus principios dentro de este deporte y cuéntanos también quizás los logros que has ido consiguiendo poco a poco. Sí, claro, verás, yo empecé a jugar pádel 2020, 21, cuando empezó el tema aquí en Quito. Después me fui a México, me fui a un club en Mérida, me fui a capacitar, luego también estuve en Argentina con Nito Brea, con él me capacité también, hice los dos cursos de profesor, el nivel uno, nivel 2 y pues nada, después de todo eso volví a Ecuador a hacer más de un tema de jugar ya más profesionalmente, dejar un poco al lado el tema de profesor, aún lo sigo haciendo, pero ahora lo hago más profesional el tema de jugador de pádel. Perfecto. Cuéntanos, en este sentido, ya enfocado primero en el área un poco técnica, eh, cuéntanos quizás qué es lo que más aprendiste dentro de estas capacitaciones un poco formativas, ¿no? Sí, claro, o sea, más que todo, cómo manejar un club desde cero es totalmente diferente a lo que yo había visto antes con el tenis, porque yo era jugador de tenis, entonces la metodología, tuve diferentes metodologías, una con Nito, otra con Horacio Álvarez Clemente, que hice en México, entonces yo quería que a partir de esas dos que empecé a aprender, las uní y creé casi, digamos, no mi propia metodología, sino mi propia manera de trabajo. Entonces me ha ido bastante bien, ahora estoy como head pro del Club Jacarandá y pues nada, acá estoy. Perfecto, Sebas. Después vamos a volver a este tema un poco y bien interesante en cuanto a la gestión y administración del club, pero quisiera también ir un poco involucrándome sobre todo en el tema del jugador profesional, en el cual tú has trabajado ya varios años. Cuéntanos quizás tus principios dentro de este ámbito, cómo fueron en el tema de la competencia y en el tema de la formación y sobre todo la preparación. Sí, verás, yo apenas regresé de México, creé un equipo de trabajo con el cual sigo, con mis entrenadores, preparador físico, nutricionista, lo cual me ha llevado a tener varios logros importantes, como clasificarme al Mundial de Dubái, que jugué en 2022, quedamos octavos. Luego jugué el Panamericano Absoluto, que fue en Venezuela, quedamos cuartos. Y bueno, a partir de todo eso también campeón nacional, más de 8 veces, campeones de diferentes torneos abiertos de Quito, Guayaquil. Entonces, el tema profesional te diría que es algo muy duro también, el tema de tener mis tiempos, de organizar mis horarios, saber qué es entrenar, qué día hacer un descanso, pero bueno, yo siempre entreno de lunes a viernes, a veces los sábados juego un partido, pero sí o sí siempre me doy un día de descanso que son los domingos que paso más en familia, con mi novia. Entonces, la idea es un poquito variar un poquito de todo y tener ese orden. Interesante, sí. Y cuéntanos un poco, ya enfocado dentro de la preparación, cuáles, digamos, de las etapas o pasos que tú acabaste de mencionar, cuáles son las más importantes, sobre todo a la hora de ya enfocarte, sobre todo en el tema del alto rendimiento, digamos así. Te diría que dos cosas muy importantes lo que me han ayudado es el tema físico y la parte mental, lo cual lo he venido trabajando ya 2 años con Pancho, que es mi psicólogo, es algo que no mucho se entrena, pero él me dio a conocer más de ese tema de la psicología a profundidad que me ayudó bastante, me sigue ayudando, lo sigo trabajando y lo hago unas 2 veces al mes, cada 15 días y te diría que esas dos partes son muy importantes como jugador
para mí lo que me ha ayudado. Ok, Sebas. Y bueno, un poco ya avanzando dentro de los éxitos deportivos que tú mencionaste brevemente, cuéntanos quizás de esas experiencias con cuáles te pudieras quedar y tú decir que han sido las más importantes de por ende. Bueno, tengo dos, o sea, el Mundial en Dubái, que fue algo espectacular, jugamos contra, vimos a todas las selecciones jugar, la cual la Argentina quedó campeón del mundo, vi la final, debuté como jugador de la selección también allá, yo tenía unos 19 años, entonces es algo que me llevo bastante de eso, y también te diría que los Panamericanos en Venezuela, cuando ganamos nuestra primera serie en historia. Entonces, lo bonito fue que yo tuve que definir ese tercer punto contra Venezuela y fue el tema de unirme con todos mis amigos, de todo el público. Entonces, estuvo súper lindo y chévere ese momento. Sin duda, dos experiencias bastante marcadas dentro de tu etapa profesional, Sebas. Pero ahora quizás enfocándonos ya más en el ámbito local, nacional. Como tú bien mencionaste, has sido campeón innumerables veces. Cuéntanos un poco estas experiencias, cómo tú las has podido vivir, con qué jugadores tú has podido formar pareja y cuéntanos quizás en este sentido un poco sobre la vivencia que se viven en los torneos, en este caso nacionales, y cuáles han sido para ti los más importantes. Sí, bueno, yo 2021 jugué en el primer nacional que se hizo en Ecuador, jugué con Juan Francisco Favara. Yo te diría que ese fue uno de los más gratificantes porque fue el primer campeón nacional de Ecuador. Entonces se hizo en Manta, una ciudad muy bonita, de playa, se jugó en la costa. Eh, También hice pareja con Andrés Cabezas, con el cual también gané unos 4 torneos de hace 2 años, el año anterior igual. Y bueno, este año estoy con José Chamba, que es mi pareja de este año, y pues nada, esperamos seguir el próximo año para lograr más campeonatos nacionales y capaz salir a algún torneo FIP, que es lo que ya busco ya para el próximo año. Ya el tema nacional, jugaré en algunos nacionales, pero ya no tanto torneos abiertos. Ya voy a buscar profesionalizar mi carrera y dar ese salto hacia afuera. Claro, esto también es importante hoy en día, donde vemos que los torneos FIB en el ámbito pues, mundial están con, digamos, con una mayor variedad a lo largo y ancho del mundo. Eh, Cuéntanos quizás aquí, digamos, cuáles son tus expectativas que tú crees que te faltan cumplir de cara a poder, digamos, alcanzar este paso internacional que, como tú acabas de mencionar, quieres proponerte de aquí a los próximos meses que resten el año. Bueno, los próximos meses ir preparándome acá, la verdad. Voy a estar de base Ecuador, donde voy a seguir viviendo. Pero más que todo para el próximo año, yo espero ya jugar los FIPS, empezar desde cero, empezar a buscar pareja, lo cual ya he venido hablando con unos compañeros conocidos del ámbito. Y pues nada, mi idea es entrar al top 300 y de ahí ir subiendo. Ese es mi meta, mi objetivo a largo plazo para el próximo año. Y a corto plazo te diría que el más importante ahora es el Panamericano, ahora que voy a jugar en Chile. Excelente, Sebas. Y desde el ámbito un poco en cuanto a los circuitos privados, si pueden decir así, ¿cuáles han sido tus éxitos en este, digamos, en estos últimos años y con qué jugadores has podido un poco irte vinculando? Sí, este año he jugado solo con uno, que es Nicolás Scheffer, que es un argentino que está viviendo en Tacunga. Hemos conectado bien, hemos jugado los 20-30, hemos quedado campeones varias veces. Me he ido también a jugar a Guayaquil, he jugado los torneos de pádel de Bipádel. Te diría que esos torneos están un poquito más difíciles por lo que hay más argentinos y hay más nivel, pero ahí estoy jugando finales, semifinales, igual con Nico, entonces te diría que estos meses en los circuitos privados nacional
seguir con Nicolás y bueno, próximo año veremos qué pasa. Perfecto, Sebas. Ahora vamos a volver a retomar este punto que tú introduciste al inicio de este podcast, es un poco en cuanto a la gestión y administración de un club. Ahí tú mencionaste ciertos puntos diferentes en cuanto a lo que pudiste aprender en tu etapa tanto en Argentina como en México. Y cuéntanos cómo tú hoy en día en el club que tú trabajas, el Club Jacaranda, pones todo este tema del trabajo. ¿Cuáles, digamos, son tus por ahí puntos diferenciadores en cuanto a la gestión y, digamos, a la enseñanza técnica y táctica? Bueno, en gestión te diría que a aprenderles a enseñar a jugar pádel, que en el club no había canchas, empezaron con 2 canchas, no había alguien que administre el club, llegué yo, techamos las dos canchas, luego construimos otras 2 canchas más, eh, ahora tenemos 4 canchas techadas. Te diría que también el tema de hacer una comunidad es muy importante, fue muy difícil crear una comunidad desde cero. Empezamos a traer tenistas, algunos jugadores de fútbol, porque como es un club social, nosotros con mi equipo de trabajo del club Jacaranda, es difícil competir contra otros deportes, lo cual es el fútbol, el tenis, natación, básquet, entonces fuimos poco a poco entre socios, entre algunos conocidos a buscar gente y crear esa comunidad que te diría que fue lo más difícil lograr, pero ahora ya tenemos más de 450 socios jugando ligas, jugando quedadas, jugando rankings. Un número pequeño de unos 20, 30 socios ya compiten a nivel nacional también. Entonces, darle un poquito más de ese tema de competencia a los socios, que no lo hagan tan social también. Algunos tendrán solo para jugar socialmente, pero hay socios que también te piden competir y salir. Próximo año vamos a armar un equipo de jacarandá para salir a jugar los nacionales, para los seniors igual. Entonces, te diría que el tema de la comunidad fue lo más difícil que se me hizo y pues nada, ya a partir de eso ya dimos un salto gigante. Claro, sin duda el tema de la comunidad es también un punto fundamental porque es el vínculo entre el deporte y en este caso la sociedad como tal. Cuéntanos quizás de aquí, digamos, cuáles han sido un poco, si pueden ser así, los puntos a trabajar para fortalecer dicha comunidad. A más de lo que obviamente todavía mencionaste en el tema de las quedadas, en el tema de formar un ranking, pero en cuanto a poder, digamos, fortalecer ese núcleo, cuéntanos quizás cuáles han sido tus estrategias como en este caso director deportivo del club. Sí, lo que yo he hecho bastante es hacer torneos pequeños de fines de semana para unir bastante a los socios, se conozcan entre todos y también jugar interclubes. Hemos hecho nosotros 2 interclubes con varios clubes de acá sociales como Esquito Tenis y Rancho y Arrayanes. Y creo que ese tema de hacer el interclubes, tener un equipo de jacarandá, es algo que me ayudó para fortalecer esa comunidad y ese sentido de pertenencia, de decir yo quiero participar como jugador del club jacarandá, quiero irme afuera a los interclubes. Creo que eso ha sido lo más bueno que hemos hecho con mi equipo de trabajo y nos ha ido bien. Chévere, este lado también es full fundamental en el sentido de poder, digamos, integrar, como tú mencionaste, a los grupos de personas y poder generar este sentido de pertenencia hacia una identidad o institución. Eh, un poco para ir finalizando este tema, cuéntanos quizás cómo tú hoy en día sientes el tema del apoyo de la empresa privada, en este caso hacia el deportista. ¿Cómo ha sido, digamos, un poco el tema de la relación con las marcas que tú has ido teniendo y un poco también gestionar este tema del, se pueden decir, sponsors para tu carrera profesional? Sí, bueno, o sea, más que todo el tema de la empresa privada es muy difícil de conseguir, es complicado, es mucho de contactos, la verdad. Varios de los sponsors que tengo son contactos de amigos, contactos de parientes. También funciona mucho el tema de tener el proyecto deportivo
Ministerio del Deporte por el tema del doble deducible. Entonces, no es fácil encontrar, pero si tú vas de puerta en puerta, pierdes ese miedo de preguntar, de lanzarte un poquito, lo puedes conseguir. Es, es un trabajo de día a día, te diría, pero se consigue, la verdad. Muy bien, Seba. Ahí un poco ya con la última pregunta, yo quisiera que tú nos cuentes quizás un poco las expectativas de cara al tema de hoy en día, que es el tema de la Federación de Pádel del Ecuador. Un poco enfocarte sobre todo quizás en qué tú esperas como jugador digamos, de esta nueva organización que hoy en día va a regir el deporte dentro del ámbito nacional. Bueno, creo que para mí como jugador y para varios, el tema de la federación fue algo que va a marcar una diferencia. Espero que el próximo año lo hagan ordenadamente, ya con el Ministerio del Deporte también van a tener apoyo económico, sepan manejar ese valor o los que les vayan a cubrir y puedan hacer buenos torneos, sigan teniendo esa comunidad grande que hay ahora en Ecuador, puedan unirse, que no haya, te diría, un tema de rivalidad entre dos entidades, pero bueno, te diría que trabajen en conjunto, que vean el bien del deporte y pues nada, yo como jugador estoy feliz de que ya esté el ministerio y pues nada, esperemos que el próximo año empiece con pie derecho. Pues sí, Seba. Agradecerte siempre por tu tiempo, por tu disponibilidad y por poder haber estado, más bien dicho, aquí dentro de este espacio que estamos creando esta comunidad enfocada hacia el tema deportivo del pádel y hacerlo crecer un poco al deporte en todos los lados del mundo. Gracias, Sebas, por tu tiempo y pues nada, esperando siempre que sigas creciendo tu carrera profesional y cumpliendo todas tus metas donde sea que el camino te llegue. Gracias, José, por la entrevista y pues nada, nos estaremos viendo. Seguro que sí.